revelado, millonario descubre a sus padres bajo la lluvia, su increíble gesto transformó vidas. Alejandro miraba por la ventana de su elegante oficina en el centro de Madrid, observando cómo la ciudad brillaba bajo el sol. Un imperio construido con sus manos, lleno de edificios que asemejaban torres de cristal, reflejaba su éxito profesional. Sin embargo, el murmullo del viento lo traía de vuelta a la realidad de su soledad, aunque todo parecía perfecto, una grieta invisible lo carcomía por dentro. Las obras de arte en las paredes, que una vez le resultaron inspiradoras, ahora se convertían en recordatorios del vacío que lo envolvía. ¿De qué servía todo ese lujo si su corazón estaba atrapado en un laberinto de ambiciones y decepciones? Ese día, mientras se dirigía a una reunión crucial, una tormenta repentina comenzó a azotar la ciudad. Raindrops contra los cristales de su auto y, de repente, se encontró buscando refugio en un parque cercano. La lluvia caía con fuerza, y Alejandro corrió hacia un banco cubierto. Allí, observó a una pareja anciana que compartía un paraguas desgastado, riéndose y disfrutando de la simple compañía del otro. El contraste era abrumador. Su vida repleta de logros se desvanecía ante la calidez de esa escena. Una punzada de melancolía lo atravesó. Nunca había conocido ese tipo de amor. Movido por un impulso inexplicable, se sintió obligado a escarbar en su pasado. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? Su vida estaba construida sobre la despreocupación hacia esos desconocidos. Había crecido sin ellos y, a pesar de eso, sentía un rencor inexplicable. Contactó a varios registros con la esperanza de desenterrar la historia que había ignorado. Pronto, ante su pantalla, aparecieron los nombres, Teresa y Juan. Su madre, una limpiadora, y su padre, un mecánico. Un torrente de emociones le golpeó. Nunca había cuestionado sus orígenes. El resentimiento creció al pensar en la pobreza que habían enfrentado, lo que sus decisiones significaron y cómo esas decisiones lo habían definido, a él, un millonario exitoso pero solo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su mente corría, llena de imágenes de aquellos años perdidos. Cuando se armó de valor, decidió que debía conocer a sus padres biológicos. Pero la ansiedad y el miedo a lo que encontraría lo mantenían despierto por las noches. ¿Qué dirían al verlo? ¿Aceptarían su éxito o desearían revivir viejos rencores? En un día gris, se encontró en el mismo parque, un lugar que comenzaba a tomar un significado diferente para él. Mientras la lluvia cesaba, su corazón latía con fuerza, atrapado entre el deseo de verlos y el miedo a ser rechazado. Cuando finalmente llegaron, la tensión era palpable. Se miraron sin pronunciar palabra, los ojos de su madre cargaban historias de sacrificios, y los del padre, un eco de sueños frustrados. Su vida llena de lujo se desmoronaba ante la realidad de aquellos a quienes había despreciado sin conocer. La tormenta que había comenzado como una simple lluvia había transformado su ser. ¿Podría Alejandro, en medio del caos emocional, encontrar el camino hacia la redención? La angustia se apoderaba de su ser, dejando una pregunta flotando en el aire: ¿habría forma de restaurar lo irremediable? El encuentro con Teresa y Juan fue un cambio de dirección. Alejandro sintió que las emociones lo invadían como un río desbordante, cada palabra no pronunciada era un eco de su propia historia de vida. A medida que la conversación avanzaba, cada comentario se volvía un espejo que reflejaba no solo sus decisiones pasadas, sino también su identidad actual. Se vio a sí mismo, tanto como el hombre exitoso que había llegado a ser, como el niño que una vez había deseado comprender sus raíces. Las inseguridades comenzaron a aflorar. No podía evitar cuestionar su valía. ¿Era feliz porque había alcanzado el éxito financiero? ¿O su felicidad era un mero espejismo ante el vacío emocional que sentía? Durante la conversación,
Teresa hizo una pausa y, con voz dubitativa, le preguntó por qué nunca había intentado conocerlos. La pregunta lo golpeó como una tormenta súbita, arrastrando consigo sus muros de indiferencia. Alejandro sabía que tenía que tomar una decisión, una que lo enfrentaría no solo a sus padres, sino también a sus propios miedos. Tenía dos caminos: podría volver a su vida de lujo y continuar con su búsqueda de logros, o podía dar un paso hacia lo desconocido y explorar la vulnerabilidad que había evitado por tanto tiempo. Este momento era definitivo, y las decisiones que tomara allí definirían no solo su relación con ellos, sino también su relación consigo mismo. Optó por la apertura. Desde que descubrí sus nombres, he resonado con su lucha, confesó, su voz temblando ante el peso de la sinceridad. Cada palabra se sintió como un ladrillo que caía, levantando la carga del pasado. Era el momento de confrontar sus propios fantasmas. Sabía que tenía que demostrarles, no solo a ellos, sino a sí mismo, que el amor y la conexión eran mucho más que una cuenta bancaria llena de ceros. Siguieron hablando, y a medida que compartían anécdotas, recuerdos que nunca habían conocido y tristezas acumuladas, Alejandro comenzó a construir algo que había estado ausente en su vida: la empatía. Reflexionaba sobre lo que significaba ser padre, sobre los sacrificios que enfrentaron al tomar decisiones que desearon lo mejor para él, sin importar las circunstancias. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de lucidez. Aquel día, bajo un cielo gris, comprendió que el éxito que tanto valoraba era vano si carecía de un sentido verdadero de propósito. La conversación culminó en una oferta inusitada: Teresa y Juan le pidieron que se quedara a cenar con ellos. Aceptar significaba unirse a sus costumbres, a su mundo de sencillez que tan consciente había estado de evitar. Fue un momento vital. Los recuerdos de sus cenas exclusivas contrastaron con la idea de compartir un momento auténtico con quienes le habían dado la vida. Era una invitación a renacer. Sin embargo, mientras se acercaban a ese nuevo capítulo, un sentimiento de desasosiego se instaló en su corazón. La conexión que había comenzado a formarse también traía consigo el temor de perder lo que había logrado. ¿Podía realmente integrar esas dos identidades? ¿Sería capaz de mantener su éxito financiero al tiempo que cultivaba relaciones profundas y significativas? La noche prometía más preguntas que respuestas, y mientras se sentaba en la mesa por primera vez como su hijo, Alejandro no podía ignorar que la verdadera tormenta estaba por venir. En su mente se repetía la misma pregunta inquietante: ¿sería capaz de equilibrar su vida, o cedería ante el temor de ser un extraño tanto en el mundo del lujo como en el de la familia? La cena avanzaba, pero Alejandro sabía que el momento culminante estaba a punto de llegar. Había una oportunidad de profundizar, de transformar su vida por completo. La capacidad para elegir su futuro estaba en sus manos, pero la voz del pasado lo llamaba. ¿Podría finalmente aceptar el amor que siempre anheló y reconciliar su historia? La cena se convirtió en un diálogo decisivo, y las respuestas que construyera esa noche lo llevarían a un destino que nadie, ni siquiera él mismo, había anticipado. Mientras la cena avanzaba, el aroma de los platillos caseros se entrelazaba con el murmullo de conversaciones que antes parecían ajenas a Alejandro. Desde su asiento, observaba a Teresa y Juan, sus reacciones, sus risas, y cada tanto, el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos. Aquella noche, la sencillez de la mesa, el diseño modesto de la casa, todo lo que había evitado, ahora lo abrumaba con una calidez inesperada. Su cuerpo se llenaba de una mezcla de ansiedad y alivio mientras cada bocado de comida lo conectaba más a sus raíces. Sin embargo, la preocupación no se disipó. A medida que la charla se tornaba más personal, cada pregunta que le hacían era un recordatorio de su propia vulnerabilidad. ¿Qué te motivó a buscarme?, preguntó Juan, su voz resonante, a la vez llena de curiosidad y una pizca de reproche. Alejandro sintió la presión del momento. Un silencio pesado se instaló, las miradas de ambos se volvían más intensas y, aunque no había descalificaciones, el juicio implícito se apoderó de la conversación. Siempre estás buscando más, le recordó Teresa, casi como un eco de su propia voz interior. ¿Pero más de qué? ¿Estás buscando felicidad en tus logros o en tus conexiones? Un instante de duda brotó en su mente.
Comprendía que su búsqueda de éxito estaba ligada a un deseo de llenar vacíos que ignoraba, y la toma de conciencia le dolía. Cada pregunta del pasado se convirtió en un puente a su verdadero yo, revelando las inseguridades que había aplastado bajo toneladas de trabajo y ambición. No es fácil dejar atrás el miedo, dijo, las palabras saliendo como un susurro temeroso. La verdad es que siempre había vivido al margen del amor familiar, y aquel momento mostraba la falta de conexión que había mantenido en su vida. Mientras seguía hablando, reflexionó sobre su carrera, los tratos que había cerrado, las cifras que lo habían definido. Pero el sonido de su propio discurso se volvió más opaco, como si su voz fuese solo un eco sin sustancia. ¿Había valido la pena el costo emocional de su éxito? Las vidas que había tocado con su fortuna parecían ser solo sombras comparadas con la profundidad de la conexión humana que ahora se le presentaba frente a sus ojos. Alejandro sabía, al mismo tiempo, que esas reflexiones no solo lo enfrentaban hacia el pasado, sino que también tenían implicaciones sobre su futuro. ¿Podría ser un hombre exitoso y, al mismo tiempo, un hijo amoroso? De repente, el presente se volvió un palimpsesto de posibilidades, cada opción lo llenaba de ansiedad. ¿Quién era en realidad, el triunfador o el hijo? Mientras el postre se servía, surgió una conversación más ligera, pero la tensión no se disipaba. Alejandro, sintiéndose un intruso entre ambos, se formuló una pregunta inquietante: ¿realmente podría permanecer en su mundo habitual y también abrazar este nuevo? La inseguridad quedó reflejada en su mirada cuando se atrevió a plantear lo que temía: si decido cambiar, ¿qué lugar ocupan los logros en mi vida? Un silencio abrumador llenó la habitación y, por un instante, Alejandro se sintió sobre el borde de un abismo, su futuro colgado de un hilo. La cuenta regresiva para su transformación se intensificaba, y él lo sabía: la cena podría ser el catalizador de toda una nueva vida, o bien la eterna lucha entre los mundos que había creado. Las oportunidades se perfilaban en el aire, como si la verdad esperara ser descubierta en medio del caos emocional. ¿Sería capaz de elegir un camino que lo llevara hacia la conexión sin perder su esencia? Al ver a Teresa y Juan, comprendió que el amor requería valentía, y tal vez, solo tal vez, aquella cena podría ser el inicio de su resurgimiento personal. Con el corazón latiendo en su pecho, Alejandro se preparó para desvelar un secreto que podría cambiarlo todo. «Quiero compartir más que solo mi historia», anunció, interrumpiendo el murmullo que ya había comenzado a tomar forma. «Quiero compartir mi vida». Después de una pausa, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Sería suficiente para romper el ciclo de su soledad y, quizás, reclamar la felicidad que tanto anhelaba? Alejandro sintió el peso de sus palabras en la atmósfera tensa que rodeaba la mesa. La mirada de Juan se tornó inquisitiva, mientras que Teresa casi contenía su aliento, como si cada sílaba que salía de sus labios fuera un paso hacia lo desconocido. Era el momento que había estado esquivando toda su vida, aquel en que debía enfrentarse a lo que realmente significaba compartir y vivir. «Quiero ser parte de sus vidas, no solo a través de regalos o promesas vacías», continuó, su voz temblando. «He pasado demasiado tiempo buscando éxito, persiguiendo proyectos que me han distraído de lo que realmente importa». En la mente de Alejandro, un torrente de recuerdos de su infancia azotaba cada rincón de su conciencia. Las risas compartidas, las lecciones no ditas, y el cariño que siempre había creído que no necesitaba. Esa noche, la verdad se entrelazaba con la nostalgia: cada paso que había tomado en su carrera lo había alejado un poco más de su familia. ¿Había valido la pena? La respuesta no era sencilla. Cada logro parecía ahora pedazo de un rompecabezas que nunca encajaría sin las conexiones personales que había dejado de lado. La necesidad de aceptar su propia fragilidad emergía como un monstruo de sus efectos especiales, y la manera de entender su grandeza actual se volvía cada vez más difusa. ¿Realmente era fuerte si había carecido de las relaciones que lo habían formado? Juan rompió el silencio. «Siempre te hemos sentido distante, Alejandro», dijo, mirándolo a los ojos. «Para nosotros, tu éxito es valioso, pero no más que el hombre con el que queremos compartir nuestro tiempo». Las palabras lo atravesaron. Era un recordatorio de que había estado atrapado en una búsqueda que no solo lo había aislado de su familia, sino también de sí mismo. Cada acuerdo firmado, cada promoción conseguido,
Había sido solo un ladrillo en una fortaleza que ahora se sentía irremediablemente vacía. Había perdido la esencia de quien era, la de un hijo, un hermano, un amigo. La impulsividad que una vez lo había guiado comenzó a ser reemplazada por una curiosidad genuina por cambiar su rumbo. ¿Por qué no dar un paso hacia la conexión genuina? Si quería ser visto como un ser humano completo, debía despojarse de las etiquetas superficiales y enfrentarse a su vulnerabilidad. Iba a requerir valentía, más de la que había usado para cerrar tratos o manejar grandes empresas, pero el anhelo de pertenencia era más fuerte que cualquier número en su cuenta bancaria. La cena continuaba a su alrededor, pero Alejandro estaba en un viaje interno profundo. Tomó un respiro y decidió que, en lugar de simplemente hablar sobre sus planes de desarrollo profesional, debía revelar las verdades que oscurecían su vida. No solo quiero compartir mi vida con ustedes, quiero aprender de ustedes. Quiero entender lo que significa ser parte de algo más grande. Estoy dispuesto a renunciar a lo que pueda presionar mi futuro por construir relaciones que han estado esperando en el camino. Una chispa se encendió en los ojos de Teresa. El amor en su rostro fue palpable mientras asintió con la cabeza. Juan, por otro lado, parecía sopesar sus palabras con un nuevo aprecio. La compostura del hombre que había conocido se desdibujaba ante la vulnerabilidad sincera que ahora se mostraba. Es un gran paso, dijo Juan finalmente. Pero, ¿estás listo para la verdad que esto trae consigo? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vida no se trataba solo de compartir momentos, sino de enfrentar también la cruda realidad de lo que había olvidado en el camino. La pregunta se convirtió en un eco en su mente, ¿realmente estaba listo para cambiar? La respuesta parecía asomarse, sin embargo, el miedo a lo desconocido se mantenía firme. Ahora, al llegar a este punto de decisión crucial, no solo se enfrentaba a su familia. Estaba en la encrucijada de su identidad. ¿Podría ofrecerse a sí mismo sin las defensas que había erigido? En el corazón de esta cena, resurgía una verdad, cada historia de éxito estaba entrelazada con inevitable dolor, pero también con la promesa de un resurgimiento. Mientras el silencio se instalaba nuevamente, una sensación poderosa lo envolvió. Alejandro estaba a punto de enfrentarse a lo que había ocultado durante tanto tiempo. La transformación ya estaba en marcha, pero ¿sería suficiente para enfrentar su pasado? ¿Estaba preparado para descubrir la respuesta que tanto tiempo había marginado? El momento del desvelo prometía ser tan profundo como liberador. La sala, antes vibrante con el bullicio de la cena, se volvió un observatorio del alma de Alejandro. Atorado en su reflexión, las palabras de Juan resonaban en su mente como un eco interminable. La expectativa de su familia lo empujaba hacia un abismo de vulnerabilidad que nunca había explorado. Mientras sus ojos buscaban las caras familiares, un nudo se formó en su pecho. Cada mirada tenía un peso que, paradójicamente, le resultaba a la vez abrumador y liberador. ¿Cómo había llegado a este punto? Aquel hombre que había cerrado tratos desde la mesa de juntas ahora debía negociar con su propio corazón. ¿Cómo se siente ser un extraño en casa? Se preguntó en un susurro interno. Había sido el protagonista en su carrera, pero siempre había dejado el papel de hijo y hermano en el acceso secundario de su vida. Decidido a no dejar que esa sensación lo dominara, reunió fuerzas. Estoy listo, declaró, alzando la voz con confianza. La emoción hablaba a través de él, impulsándolo hacia la verdad que había reprimido. Estoy listo para descubrir lo que he escondido. Listo para enfrentar mis errores y aprender de ellos. La respuesta de su familia fue inmediata, una mezcla de aliento y renuencia. Era evidente que Juan y Teresa estaban ansiosos por recibir a Alejandro, pero también había una advertencia implícita. Las relaciones requieren tiempo y compromiso. Pensó en la cantidad de llamadas no realizadas, en los cumpleaños que había olvidado, y los momentos de auténtico compartir que no habían sido aprovechados. La autenticidad comenzaba a florecer en el aire. Si no podía articular los demonios que habían hecho eco en su mente, nunca podría avanzar. Se comprometió a no solo hacer promesas vacías, sino a ser un hombre de acción. Luchar contra la melancolía de sus decisiones pasadas lo llevaría a descubrir nuevas formas de amor y cercanía. Comencemos por lo básico, sugirió él, un nuevo fuego en su voz.
Díganme qué quieren saber de mí. ¿Cuál ha sido su vida sin mí? Quiero aprender de ustedes. En ese momento, la cena se tornó en un diálogo, un intercambio entre corazones que, hasta ese instante, habían estado desconectados. Mientras las historias comenzaron a fluir, Alejandro sintió como las murallas que había edificado comenzaban a desmoronarse. Cada historia de su niñez, cada lección de vida que Teresa y Juan compartían, era un ladrillo caído que lo acercaba más a la conexión humana que había anhelado. Sin embargo, detrás de la revelación había un retumbo distante. Las fuerzas del pasado nunca se desvanecen completamente, en cada anécdota, surgían sombras de lo que no había sido. El momento íntimo estaba informado no solo por el deseo de reconexión, sino por las verdades no mencionadas que acechaban en los rincones de su mente. ¿Podría realmente cambiar y reconstruir los lazos perdidos? Mientras sonreía a sus padres y absorbiendo las enseñanzas de sus historias, una incertidumbre persistente burbujeaba en su interior. Había encontrado el coraje de abrir su corazón, pero el verdadero desafío estaba aún por venir, la necesidad de enfrentarse a las decisiones que había tomado antes y a las lecciones que la vida le presentaría. Durante la conversación, la atmósfera cambió. Nuevos relatos y risas comenzaron a guiar su camino hacia el entendimiento. Pero entre el calor de la reconciliación, Alejandro sintió que no solo se trataba de encontrar su lugar en el seno familiar. Había un propósito más amplio que vociferaba en su interior. Las conexiones humanas lo empoderaban, pero tendría el valor de llevar esa conexión al siguiente nivel, incluso cuando las aprehensiones lo acechaban. El último bocado fue tomado y las risas se desvanecieron hasta convertirse en una mirada profunda entre él y Juan. «¿Y ahora hacia dónde vamos?», dijo su hermano, rompiendo el silencio como quien lanza una moneda al aire. Alejandro sintió que el destino se había vuelto algo más que un simple viaje familiar, era una invitación a la transformación. Tenía la opción de dar un paso hacia adelante e indagar más fondo en la vida que había dejado atrás, descubriendo algo que podría cambiarlo para siempre. Con un leve asentimiento, se dio cuenta de que la próxima conversación, la que redefiniría sus relaciones y su propio yo, estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estaba realmente preparado para aceptar lo que vendría? La cena dio paso a largas horas de conversación, pero la verdadera transformación de Alejandro apenas comenzaba. La premisa de su viaje hacia una nueva conexión con su familia era confrontar no solo el pasado, sino las versiones de sí mismo que había decidido abandonar. La habitación se iluminó con una mezcla de risas y lágrimas, un espacio donde las verdades ocultas emergían de las sombras con cada relato compartido. Sin embargo, la claridad que parecía surgir de las discusiones traía consigo nuevos dilemas. Las historias de sacrificio de Juan y Teresa afloraron a la superficie. Cada sacrificio, cada renuncia que habían hecho en su ausencia, le pesaban como una losa. Ella había trabajado hasta agotarse para sostener la familia, él había mantenido la mirada al frente mientras luchaba contra los problemas económicos. Alejandro recordó momentos en los que las decisiones empresariales que había tomado parecían justificadas, pero ahora, en esa habitación rebosante de emociones, cuestionó si era posible redimir su egoísmo y reconectar con su familia. ¿Cómo le dices a alguien que sientes culpabilidad por no haber estado allí, cuando te han puesto en un pedestal? Se preguntó, un dilema latente que se cernía sobre él. Sentía un impulso de disculparse, de revivir un pasado que no podía cambiar, pero también sabía que debía avanzar. Los recuerdos lo nublaban, forzándolo a enfrentar la crítica más dura, la que él mismo se había autoimpuesto. Decidido a no dejar que su inseguridad determinara la dirección de su vida, planteó un plan. Propongo que, al menos una vez a la semana, tengamos una cena juntos, sugirió, su voz firme. Quiero que me hablen de su vida, de lo que necesitan. Quiero hacer esto diferente. La propuesta era audaz, quizás una forma de reparar el tiempo perdido, pero también implicaba un compromiso prolongado que lo expondría a la vulnerabilidad y la posibilidad de que las decepciones pasadas emergieran como espectros inquietos. Juan y Teresa aceptaron, sus ojos brillantes en un mar de emociones contrastantes. Instó a su madre a compartir más, a contarle sobre los momentos en que lo extrañaban, cuando esperaban una llamada que nunca llegaba. A medida que las palabras fluyeron, la culpa de Alejandro se fue convirtiendo en determinación.
Cada emoción compartida era un ladrillo en la reconstrucción de su relación y, a su vez, la edificación de su propio carácter. No obstante, un miedo persistía en el fondo de su mente. Aquella conexión renovada traía consigo un riesgo, ¿y si al buscar esos momentos de cercanía solo revivía heridas profundas? La duda se transformó en una denominada lección que debía aprender: ser auténtico estaba intrínsecamente ligado al riesgo de ser vulnerables. Decidió, por lo tanto, abordarlo con el mismo enfoque que había tomado en el mundo empresarial: evaluar riesgos. Tal vez había también una forma de hallar lo que realmente deseaba arriesgando un poco de su propia estabilidad emocional. Cuando sintió que el diálogo había alcanzado un punto culminante, dio un paso más. Sus ojos se posaron en los requisitos que veía en su familia. «Voy a pasar más tiempo aquí», declaró con firmeza. «Voy a quedarme después de la cena para trabajar juntos, para que me cuenten sus pequeñas luchas cotidianas y sueños». De repente, una sombra cruzó la mirada de Juan. No era desconfianza, sino preocupación. Esa inquietud despertó en Alejandro un nuevo deseo. No solo quería reintegrarse, necesitaba estar ahí de manera proactiva, al tanto de las necesidades y anhelos de quienes habían sido sus pilares. Pero mientras se comprometía a este nuevo camino, no pudo evitar sentir que algo más latente estaba llamándolo desde las sombras de su mente. Con cada decisión que tomaba, se preguntaba si este camino lo llevaría a un verdadero cambio o a una repetición de sus antiguos patrones. Mientras la cena terminó y se levantaban de la mesa, una pregunta resuena en su cabeza: ¿soy capaz de ser el hijo, hermano y hombre que esta familia necesita, aunque eso signifique enfrentar el dolor que nunca se resolvió? Cuando el último bocado fue consumido y la conversación disminuyó, Alejandro contempló la emoción en las miradas de Juan y Teresa. Sentía que había dado un paso hacia la conexión, pero sabía que la profundidad del viaje apenas comenzaba. La genuina transformación requeriría más que buenos deseos, significaba estar dispuesto a explorar lo desconocido y aventurarse hacia lo que podría ser doloroso pero necesario. Mientras cerraban la noche, miró a sus padres y, en sus ojos, notó un destello de expectativa. Una pregunta se coló en su mente, desafiándolo a avanzar con valentía. ¿Estoy realmente listo para descubrir lo que significa ser parte de esta familia, en la plenitud y la imperfección? El silencio se volvió un compañero de su reflexión. El eco de su pregunta podría ser el catalizador que transformara no solo sus relaciones, sino su propia identidad. La luz de la estancia se desvaneció lentamente, pero su determinación seguía brillando intensamente. ¿Estaba verdaderamente preparado para el inevitable desafío que le aguardaba? Alejandro despertó al día siguiente con una sensación de renovación. La cena había abierto una brecha en su percepción de la familia, una que nunca supo que necesitaba. Pero esa luz de esperanza era también un recordatorio de la ardua tarea que tenía delante. Sentía que había empezado a despejar los nublados caminos de su vida familiar, como si acabara de encender una linterna en la oscuridad. Decidió comenzar su jornada tomando una larga carrera matutina. La actividad la consideraba su forma de desconectar y clarificar sus pensamientos. Sin embargo, en lugar de pensar en los próximos pasos, sus pensamientos eran un torbellino de preguntas: ¿cómo sería el próximo encuentro con Juan y Teresa? ¿Cómo facilitar un espacio donde ambos se sintieran cómodos compartiendo, sin temer a sus reacciones? Cuando regresó a casa, encontró a su madre en la cocina, organizando algunos ingredientes. La fragancia del café llenaba la habitación, y un instante de paz se apoderó de él. Tenía la intención de iniciar una conversación, pero de inmediato se sintió abrumado por la vulnerabilidad. Era un terreno desconocido, y lo que consideraba como un simple desayuno se transformó en un espacio donde los diálogos podrían florecer. He estado tan ausente que no sé ni siquiera cómo iniciar una conversación con usted, reflexionó. Sin embargo, esta vez decidió poner una pausa a su autopreocupación. «Podemos cocinar juntos», sugirió Alejandro, con una sonrisa sincera. «Claro, sería divertido», respondió Teresa, iluminándose. Fue una invitación sencilla, pero para él significaba dar el primer paso hacia la intimidad familiar que había anhelado. Mientras ambos emprendieron la tarea, Alejandro se dio cuenta de que cocinar se convirtió en un símbolo de colaboración.
Cada ingrediente que mezclaban era como un ladrillo en la estructura del nuevo vínculo que intentaban establecer. Mientras trabajaban, se atrevió a sacar un tema costoso. Mamá, ¿qué te gustaría hacer si pudieras dedicar más tiempo a algo que te apasione? La pregunta flotó en el aire, y lo que vino a continuación fue una revelación profunda. Teresa habló de sus sueños de abrir una pequeña tienda de repostería, una pasión que había guardado por años, ahogada por las obligaciones diarias. Alejandro escuchó atentamente, sorprendido por la claridad con que su madre expresaba sus deseos. Tenía la sensación de que cada palabra que salía de sus labios era un camino a explorar. Notó no solo una perspectiva nueva sobre el sacrificio de Teresa, sino también una chispa de inspiración que lo motivó a descubrir sus propios deseos olvidados. Podríamos hacerlo juntos, dijo. Podrías crear tu propia línea de postres. Tengo contactos que podrían ayudarte. La sonrisa en el rostro de su madre fue una medida de éxito que lo impulsó. Después de tanto tiempo, sentía que no solo podía cambiar su narrativa, sino también facilitar el sueño de otro. A medida que la mañana avanzaba, Alejandro comenzó a ver la conexión con su madre no solo como un vínculo emocional, sino como un motor de motivación mutua. No solo se trataba de ser una buena compañía, sino de ser un impulsor en el crecimiento personal del otro. Sin embargo, al cerrarse el capítulo de su conversación con Teresa, la idea del compromiso se transformaba en algo tangible y exigente. ¿Sería suficiente un solo gesto inspirador, o necesitaba desterrar sus viejos hábitos y dar lugar a una nueva forma de interactuar? La inquietud comenzó a hacer eco en su mente mientras un nuevo desafío emergía. Alejandro decidió que debía poner esas ideas en acción en su próxima cena. Con el apoyo de Juan y Teresa, planeaba lanzar una pequeña reunión familiar centrada en los sueños de cada uno. Ese pensamiento lo llenó de emoción, pero también de ansiedad. ¿Podría arriesgarse a revelar no solo sus propios sueños, sino también su vulnerabilidad en un entorno donde todos eran igualmente frágiles? ¿Era capaz de sostener el peso de sus expectativas y temores al mismo tiempo? Mientras se preparaba para la noche, aún quedó resonando la idea de que la conexión auténtica requería más que palabras, debía ser acompañada por acciones que sostuvieran la estructura del nuevo vínculo. Las horas avanzaban, y Alejandro se dio cuenta de que el verdadero cambio puede iniciar en un simple gesto, pero el detonante era la valiente decisión de seguir adelante, de romper el ciclo de inercia y explorar las profundidades de lo que realmente significaba ser una familia. Cuando la cena llegó, sus corazones estaban listos para abrirse, pero la voluntad de afrontar y compartir esa fragilidad sería suficiente para mantener la llama de la transformación encendida. La noche prometía ser un tiempo de revelaciones, y Alejandro estaba decidido a poner a prueba su compromiso, aunque eso significara entrar en la penumbra de sus miedos. Y así, en el aroma de la comida y la fragancia del cambio, se planteó una pregunta crucial: ¿qué tan lejos estaba realmente dispuesto a llegar para descubrir la esencia de su propio ser y ayudar a otros a encontrar la suya? El murmullo del ambiente vibraba con una mezcla de anticipación y temor mientras Alejandro ajustaba los ingredientes sobre la mesa. Todo estaba dispuesto para la cena, pero las preguntas seguían danzando en su mente como sombras. ¿Estaba realmente listo para abrir su corazón a Juan y Teresa? Se enfrentaba a un dilema interno. El deseo de la conexión auténtica luchaba con el miedo a la vulnerabilidad. Esa noche no solo se trataba de un encuentro familiar, se trataba de un rito de paso hacia lo desconocido. Mientras su madre organizaba la mesa, Alejandro se sintió como un dramaturgo a punto de presentar su obra. Cada plato que preparaban parecía contar una historia, reflejar su evolución y las emociones que estaban a punto de desatarse. En ese instante, tomó una decisión: iba a establecer un espacio seguro para que cada uno de ellos pudiera ser honesto sobre sus sueños y, tal vez, sus miedos. Cuando Juan llegó, la tensión en el aire era palpable. Alejandro se esforzó por mantener la calma. Su hermano, tal como imaginó, tenía una mirada escéptica, como si se negara a creer que el encuentro podría ser algo más que una cena ordinaria. Sin embargo, en lugar de permitir que eso lo desanimara, decidió que era momento de romper el hielo. ¿Te acuerdas de aquella vez que intentamos cocinar esa receta complicada y todo salió mal?, preguntó, tratando de evocar una risa. Juan sonrió,
y por un instante, Alejandro sintió que los recuerdos compartidos podían ser el puente que necesitaban. La cena comenzó. Conversaron sobre trivialidades al principio, pero la magia de los recuerdos pareció abrir una puerta a algo más profundo. Después de los primeros platos, Alejandro sintió que el momento había llegado. Hay algo importante que quiero compartir con ustedes. Cada sílaba que pronunció lo acercaba más a lo que había estado evitando. A medida que revelaba sus sentimientos sobre la familia y los sueños no cumplidos, los ojos de Teresa y Juan se encontraban en una mezcla de sorpresa y curiosidad. Me he dado cuenta de que no solo quiero apoyar sus sueños, sino también descubrir los míos. Siento que todos nosotros hemos estado tan enfocados en las obligaciones que hemos olvidado lo que realmente nos hace felices. El silencio que siguió fue denso. Alejandro se sintió expuesto, pero a la vez liberado. El peso de mantener sus emociones en secreto estaba desapareciendo. Sin embargo, la respuesta de Juan no fue la que él esperaba. Con voz tensa, su hermano cuestionó por qué ahora, después de tantos años de silencio, sentía la necesidad de abrirse. La vulnerabilidad de Alejandro había encendido una chispa de indignación en Juan. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué ignoraste que yo también tenía sueños? La confrontación era de esas que van al corazón. Alejandro sintió la presión de la tensión en el aire, como si la cena estuviese a punto de convertirse en un campo de batalla emocional. Ese momento revelador confrontó a Alejandro con la cruda realidad: ¿podía mantener la calma y a la vez ayudar a su hermano a entender que la transformación personal requería valentía de todos? Las palabras fluyeron espontáneamente. No lo hice porque temía tu reacción. Pero ahora entiendo que esta conexión no puede depender de mis miedos. Teresa intervino, tendiendo un puente entre ambos con palabras de apoyo. Créeme, Juan, todos estamos en el mismo barco. Hemos pasado tanto tiempo sin comprendernos, pero es el momento de hacerlo. Lo que había comenzado como una cena había roto las corazas que mantenían a la familia dividida. Mientras la conversación se tornaba más profunda, Alejandro se dio cuenta de que la transformación familiar no sería instantánea. Pero las palabras habían comenzado a hacer eco, y él había comenzado a desmantelar el muro de silencio. Sin embargo, el miedo permanecía. ¿Sería suficiente para que Juan y Teresa se unieran a él en el camino hacia el autodescubrimiento? La noche, cargada de revelaciones, posicionaba a Alejandro en un lugar crítico. Era una encrucijada que podía llevar a una conexión genuina o sumirlos en más confusión. En su pecho, una pregunta latente comenzó a resurgir: ¿cómo lograría interpretar el nuevo papel de facilitador del cambio en su familia sin perder su esencia en el proceso? Mientras la cena avanzaba y el diálogo se volvía más honesto, Alejandro sintió que su viaje apenas comenzaba. Podría convertirse en el catalizador de un cambio significativo en sus vidas, o acabaría siendo solo una memoria más entre las sombras de sus miedos. Y así, mientras el aire se llenaba de esperanzas renovadas, una inquietante pregunta seguía resonando en su interior: ¿era verdaderamente capaz de enfrentar no solo el cambio, sino también su propia fragilidad desencadenada por la verdad? Mientras el resto de la cena transcurría entre miradas y silencios reflexivos, Alejandro sentía que el ambiente se volvía cada vez más denso. Sabía que había desatado algo poderoso al abrir las puertas de su corazón, y las respuestas que había temido recibir estaban ahora a la mano. La tensión entre él y Juan era palpable, cargada de emociones no expresadas durante años. Quizás lo que realmente necesitamos es un cambio más allá de este diálogo, pensó Alejandro, cuestionando cómo podía poner en práctica lo que había comenzado a sembrar en esa cena. La incertidumbre de una relación familiar fracturada lo asaltaba. Cada una de sus acciones podría ser crucial para dar el siguiente paso. ¿Qué tal si hacemos una especie de pacto?, sugirió Teresa con una voz aún temblorosa. Alejandro no pudo evitar sentir un ligero alivio al notar que Teresa se unía a la conversación. Puede ser algo como que cada uno de nosotros se compromete a compartir un sueño cada semana. Así empezamos a abrirnos y quizás a apoyarnos mutuamente. La idea resonó en la mente de Alejandro, pero al mismo tiempo se llenó de dudas. ¿Acaso establecer un pacto era suficiente para sanar las heridas tan profundas de la falta de comunicación?
Se inquietó ante la posibilidad de que sus esperanzas se desvanecieran rápidamente ante el primer desencuentro. Juan, sorprendido por la propuesta de Teresa, frunció el ceño. Alejandro podía leer en su expresión la lucha interna entre la resistencia a abrirse y el ligero atisbo de curiosidad. Alejandro se sintió impulsado a intervenir. Juan, sé que esto suena extraño, pero quizás es un primer paso hacia lo que ambos deseamos. Cada uno de nuestros sueños puede llevarnos a un lugar diferente, pero compartirlos puede acercarnos. Las palabras resonaron en el comedor como un eco de las intenciones de Alejandro. Sin embargo, la mirada de Juan no se suavizaba, en su lugar, parecía cargar con más reticencia. No sé, Ale. Suena bien en teoría, pero, ¿qué pasará cuando uno de nosotros no cumpla con eso? ¿Vas a empezar a juzgarme? Eso solo abriría nuevas heridas. Fue como si un peso cayera sobre Alejandro, el miedo de volver a caer en el mismo ciclo de desconfianza lo paralizó. En ese momento, sintió que el diálogo lo llevaba a la encrucijada de su vulnerabilidad. Si quería ser un facilitador de cambio, debía ser capaz de aceptar el riesgo de que la verdad pudiera dolerles a todos. Con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, Alejandro tomó aire y decidió ser honesto. No estoy aquí para juzgarte. Solo estoy aquí para intentar reconstruir lo que se rompió. Si cometemos errores, eso no invalida nuestros deseos de conexión. Lo importante es que estamos intentando. Por primera vez, la atención de Juan se centró en su hermano. Los ojos de Alejandro estaban visiblemente cargados de sinceridad. Pero en un giro inesperado, la defensividad de Juan pareció relajarse apenas un poco. Está bien, tal vez podamos intentarlo. Pero no prometo nada. El acuerdo se selló en el aire, pero Alejandro sintió que aún era un territorio inexplorado. Ahora tenía que enfrentar el desafío de ser sincero sobre sus propios sueños, y el hecho de que ante sus ojos se presentaba la posibilidad de reencontrar no solo a sus hermanos, sino a sí mismo. Mientras la cena llegaba a su fin, un rayo de esperanza atravesó la niebla de dudas. Había plantado la semilla del cambio, pero el reto de ver florecer ese compromiso se avecinaba. La noche culminó en un silencio tácito, en el cual cada uno reflexionaba sobre lo que había surgido. Sin embargo, el eco de la conversación aún resonaba en Alejandro, incitándolo a enfrentar un dilema más profundo. ¿Cómo podía asegurar que sus sueños y los de Juan y Teresa se entrelazaran en lugar de convertirse en nuevas fuentes de conflicto? Con la mente agitada y la promesa de un nuevo inicio latente en el ambiente, Alejandro supo que el viaje estaba lejos de terminar. El desafío real aguardaba en el horizonte, y una inquietante premura se apoderó de él. ¿Sería capaz de afrontar no solo sus sueños, sino también los miedos que amenazaban con desestabilizarlos a todos? Alejandro despertó con el primer rayo de sol iluminando su habitación, un día que prometía ser diferente al resto. Había pasado la noche reflexionando sobre su cena con Juan y Teresa, y la sensación de esperanza que había germinado en su corazón era innegablemente poderosa. Sabía que la conversación había sido solo el comienzo, ahora debía continuar esa transformación y vivir el compromiso que había asumido. Decidió comenzar el día con un concreto propósito. Se vistió con determinación, tomó un cuaderno y un bolígrafo, y se sentó en su escritorio. Estaba decidido a trazar un plan que pudiera unir su vida profesional y personal con el deseo de reconectar con su familia. Sabía que no solo se trataba de estar presente, sino de actuar con sinceridad y abrir su corazón. Un nuevo amanecer le ofrecía la oportunidad de demostrar que podía ser más que un hombre de negocios exitoso, podía ser un hijo, un hermano y un amigo. Durante la semana, se dedicó a seguir el acuerdo de compartir sueños y deseos. Cada domingo, su casa se llenaría de risas y anécdotas, cada semana más profundas y significativas. Alejandro propuso que comenzaran por desear algo sencillo, algo que todos pudieran trabajar juntos, como ayudar a su madre con su idea de la tienda de repostería. Cada uno de ellos trajo sus sueños, desde las aspiraciones de Juan de emprender su propio negocio hasta el deseo de Alejandro de encontrar un equilibrio entre su carrera y su familia. A medida que las cenas se convirtieron en un ritual, las tensiones fueron disipándose lentamente. La vulnerabilidad que había permitido develar sus temores y anhelos comenzó a crear un espacio seguro donde el juicio se transformó en apoyo mutuo.
La risa llenó el ambiente y las historias del pasado hicieron su camino hacia el presente. Una noche, mientras Alejandro estaba sentado en la mesa, sintió la necesidad de compartir algo más. Quiero contarles que he decidido donar parte de mis ganancias a organizaciones que apoyan a jóvenes emprendedores. Quiero ayudar a quienes luchan por un futuro mejor, como lo hicieron ustedes por mí, confesó. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas, y Juan sonrió, llenando el aire con una profunda validación de lo que habían logrado en conjunto. A lo largo de meses, Alejandro se convirtió en un referente en el mundo de su familia. No solo había sanado las fisuras, sino que había levantado un puente hacia la autoexpresión y el entendimiento. Lo que antes parecía un desafío insuperable se transformó en una celebración de la imperfección humana. Un día, recibió una invitación para hablar en un evento sobre liderazgo y desarrollo personal. Era un reconocimiento a su éxito profesional, pero esta vez estaba preparado para presentar no solo su historia de triunfo en los negocios, sino su viaje de redención personal. Revelaría cómo tocar las raíces de su vida lo había inspirado a convertirse en un ser humano más completo. Cuando subió al escenario, se sintió más seguro que nunca. Hoy no solo quiero hablar de éxitos financieros, sino de los sueños y conexiones humanas que realmente nos definen. Todos enfrentamos desafíos, lo importante es cómo nos levantamos y ayudamos a los demás a levantarse. Su mensaje resonó en el auditorio, un símbolo de que había encontrado su propósito más allá de los números y las cifras. Años después, mientras observaba a su madre recibiendo a los clientes en su vibrante tienda de repostería y a Juan sosteniendo su propia edición de la revista empresarial por la cual había luchado tanto, Alejandro se sintió pleno y satisfecho. Ahora estaba claro que había recorrido un camino de transformación genuina, no solo en su vida, sino en la de aquellos a quienes amaba. Había dejado de lado el miedo y había dado un paso hacia la conexión genuina, esa había sido su verdadera victoria. La vida nunca sería solo una lista de logros. Se trataba de amor, comprensión y un viaje constante hacia el crecimiento. Alejandro había aprendido que, al dar la bienvenida a la vulnerabilidad, había encontrado una autenticidad y una conexión más rica con sus raíces y su familia. Cada día seguía siendo una lección de superación, y la satisfacción ahora formaba parte de su esencia. Había logrado unir su vida personal y profesional armónicamente. Había demostrado que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las relaciones profundas y significativas que cultivamos a lo largo del camino. Nunca olvidó el poder transformador de aquella lluvia que lo llevó a descubrir sus raíces. Por lo tanto, trabajando en sus sueños y cuidando de su familia, había encontrado su lugar en el mundo. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora, realmente alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas puedan disfrutar de estas transformaciones increíbles. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ti. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.